Ah, ok, perdón. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Intoxicación por fármacos. Sabes que no estamos viendo tu No se ve la presentación. presentación. Ajá. Me voy a salir para que, espérame, me voy a salir para que entres como anfitrión tú. Quedes tú como anfitrión. ¿Se ve? Nada más comparte pantalla. Ahí está. Comparte pantalla. Ya se ve. Pacientes, pacientes intoxicados por fármacos o diferentes sustancias, pacientes diabéticos con las complicaciones que ya conocemos, pacientes en falla renal ¿Viste aguda 7 ingresos? o más aún con una enfermedad crónica, que cabe mencionar que estos pacientes con enfermedad renal crónica llegan a tener trastornos mixtos ácido-base de los más complejos y a niveles extremos. Alguien tiene su Pacientes con falla hepática micrófono prende. y Usted, pacientes doctora. Su micrófono. ¿Soy yo? y pacientes en insuficiencia respiratoria. Espérate. Cabe recordar que todo trastorno ácido-base primario invoca una reacción respiratoria o metabólica secundaria, la relación que ya conocemos entre CO2 y bicarbonato. Pero como mencioné, no son los únicos iones que van a jugar un papel en la regulación de un trastorno mixto. Por ejemplo, otros parámetros de importancia. Esta tabla ha sido coadaptada y quizá les llame la atención que puse una bibliografía quizá un poco viejita. El artículo del doctor McCurdy, que fue de los casi pioneros en estudiar los trastornos de ácido base junto con Narris y demás autores, data de 1972, pero ya nos mencionaba el papel de los diferentes iones sobre el equilibrio ácido-base. Entonces, el doctor McCurdy nos dice que si vemos una alteración y además el potasio viene reportado en la gasometría, si tiene una elevación de potasio, hay que pensar en acidemia. Todo esto debido, recordemos, la fisiología de las células claras a nivel del túbulo contorneado distal, el intercambio que se lleva potasio-hidrogeniones e incluso hidrogeniones con bicarbonato. Si tenemos disminución en el potasio, hay que pensar en una alcalemia. Si tienes una elevación de cloro, hay que pensar en una acidosis metabólica hiperclorémica. Al tener carga negativa, es un anión que juega vital importancia en el equilibrio de electronegatividad. Si tiene una disminución de cloro, hay que pensar en una alcalosis metabólica. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar el cloro. ¿Por qué? Porque pacientes con hiperlipidemia, intoxicación por yodo o bromuro, pueden inducir una sobreestimación y simulan un anion gap reducido. Hablando del anion gap, nosotros sabemos que la fórmula clásica para calcularlo es reportar el sodio del paciente menos el cloro menos el bicarbonato. Pero ojo, si vamos a ocupar esta fórmula, solo tiene que ser en pacientes con un pH cercano al normal, pero cabe mencionar que su eficacia solamente es del 33%, entonces no nos va a servir mucho. Como la albúmina es el principal componente del anion gap, en casos de hipoalbuminemia se tienen que hacer correcciones. ¿Qué tanto se tiene que corregir? Tener en cuenta que por cada gramo decilitro que disminuye la albúmina en el plasma, el anion gap va a disminuir 2.3 milequivalentes. Estas disminuciones pueden ser en un paciente hospitalizado y aún más en un paciente crítico por hipercatabolismo,
porque puede estar desnutrido, y estos fenómenos permiten aumentos de anion gap inadvertidos. No nos vamos a dar cuenta, quizá si no realizamos estas ecuaciones, podríamos tener en el contexto de un paciente, no sé, con una acidosis metabólica, dependiente de lactato o demás, pues que si no corregimos el anion gap de acuerdo a la albúmina, podemos llegar a tener resultados normales que pues no tienen nada que ver con el estado real del paciente. Para realizar la fórmula de anion gap corregido con albúmina, tenemos que volver a tomar la fórmula clásica para calcular el anion gap más el valor normal o el esperado de la albúmina, que sabemos que es de 4, menos la albúmina real, y este resultado por 2.3. Y con ello vamos a tener, este resultado lo vamos a conocer como anion gap corregido. Pero si tenemos la oportunidad de tener el nivel de fosfato sérico, la fórmula en función de la albúmina y el fosfato nos va a dar una eficacia del 96% para calcular el anion gap. Entonces, esta fórmula adecuada sería dos veces la albúmina que tiene el paciente más medio fosfato, que nos lo reporten en gramos decilitro, o si nos lo reportan en milimoles, realizar la conversión. Y con esto vamos a tener el anion gap adecuado. Ahora, si quieren ser aún más finos con el diagnóstico, por ejemplo, podemos hacer una combinación de todas estas fórmulas y llegar a una sumatoria que puede ser 0, en el cual vamos a colocar la fórmula tradicional para calcular el anion gap, más 2 veces la albúmina, más 1/4 de fosfato, más cuál es el otro componente que puede tener nuestro paciente en estado crítico, aumentar el lactato, y con ello nuestra sumatoria sería 0. Entonces, a cualquier elevación de anion gap, nos hablaría en realidad de si el paciente realmente está en una acidosis, y por el componente, pues sería una acidosis metabólica. Otro parámetro importante que debemos conocer es el delta gap. Y el delta gap no es más que una relación entre el anion gap y el bicarbonato. Entonces, nos dice el delta gap, un aumento de 1 en el anion gap debe acompañarse de la disminución de 1 milequivalente litro de bicarbonato. Si el bicarbonato es mayor al esperado, tendremos obviamente una alcalosis metabólica. Pero si es menor al esperado, tendremos un estado que se traduce en acidosis metabólica. ¿Alguna duda con esta tabla? ¿No? Ok. También vale la pena recordar que a la falta de compensación adecuada para un solo trastorno es una prueba de que existe una alteración en el estado ácido-base mixto. Ojo, es raro que las compensaciones corrijan el pH a valores normales. Entonces, si tenemos un paciente críticamente grave, con una gasometría, con valores anormales de PCO2 y bicarbonato, y el pH está normal, ojo, hay que siempre pensar en un trastorno mixto. Esta regla solamente tiene una excepción, y es en los casos de las acidosis, de las alcalosis respiratorias crónicas. Ahora, y como mencionamos, nunca el pH va a llegar a valores normales, porque las compensaciones nunca se van a corregir con excesos, con disminuciones abismales entre relaciones abismales entre el bicarbonato y la PCO2. Entonces, esta tabla ya la vimos y la presentó fielmente Mariana. Pero yo quiero hacerles mucho hincapié en los niveles máximos de respuesta. ¿Cuándo sospechar un trastorno mixto? Cuando las compensaciones sean más allá de los niveles normales de respuesta.
por ejemplo, en el caso de una acidosis metabólica, la disminución en el bicarbonato no tiene que ser más allá de 10, no, de la PCO2, no tiene que ser más de 10 milímetros de mercurio. En la alcalosis metabólica, en el cual hay un incremento de bicarbonato, la PCO2 no tiene que aumentar o no puede aumentar más de 65 milímetros de mercurio. En el caso de las acidosis respiratorias y con el sufijo aguda, debemos de entender que una acidosis respiratoria aguda comprende un periodo menor a 3 días. ¿Cómo se caracterizan esas acidosis respiratorias? La aguda y la crónica, por un aumento por un incremento en la PCO2. ¿Cuáles son los niveles máximos de respuesta? Para la acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato no tiene que subir más de 30 miliequivalentes litro. Y para la crónica, más de 45 miliequivalentes litro. Ahora bien, para las alcalosis respiratorias, en las cuales sabemos hay una disminución en la PCO2, en el caso de la aguda, el bicarbonato no tiene que bajar más de entre 16 y 18 miliequivalentes. Y para la crónica, entre 12 y 15 miliequivalentes litro. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Ok, va. Entonces, bueno, en mi compu sí se podía agrandar, pero... entonces, estos cuadros son para orientarnos. Si tenemos un paciente con acidemia, per se, un pH menor a 7.36, obviamente tenemos que revisar bicarbonato y la PCO2. Dependiendo de los valores, si el bicarbonato está bajo y la PCO2 es alta, dentro de los rangos normales que vimos hace rato, nos traduce un trastorno mixto y es una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, ¿sí? Ahora, si el bicarbonato está bajo y la PCO2 baja, ya no, digamos que ya no tenemos que buscarle más, es un diagnóstico como directo. Entonces vamos a tener una acidosis metabólica predominante, ¿sale? Por solo la presencia de bicarbonato bajo y la PCO2 baja. Si tenemos en el contexto de un bicarbonato alto y una PCO2 baja, estamos hablando de una acidosis respiratoria predominante. Ojo, si la gasometría nos reporta un bicarbonato alto y una PCO2 baja, es muy probable un error de laboratorio y no hay que hacer caso o repetir la muestra. En estos casos en los cuales tenemos una acidosis metabólica predominante o una acidosis respiratoria, hay que aplicar las reglas de la compensación y ver si pudiera tener un trastorno mixto adecuado. Entonces, aplicando las reglas, si la PCO2 medida es muy elevada, entonces ya hablamos de un trastorno mixto, una acidosis metabólica por el bicarbonato bajo, pero con una acidosis respiratoria sobreañadida o mixta. Si la PCO2 medida es muy baja, entonces tenemos una acidosis metabólica por la disminución del bicarbonato, pero con una alcalosis respiratoria. Es un trastorno mixto. Si la PCO2 medida es apropiada, entonces volvemos a tener un diagnóstico certero de una acidosis metabólica simple. De nuevo, bicarbonato alto. Aplicando las reglas de compensación, si el bicarbonato medido está muy bajo, tenemos una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica y es un trastorno mixto. Bicarbonato alto con un bicarbonato medido muy alto, entonces tenemos una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica mixta. Pero si nuestro bicarbonato medido es apropiado, los niveles de compensación son adecuados, hablamos de una acidosis respiratoria simple. ¿Alguna pregunta con este cuadro? ¿No? Bueno. En el caso de las alcalemias, de igual forma,
pH mayor a 7.44. De nuevo, revisamos nuestro bicarbonato y PCO2. Bicarbonato alto con una PCO2 baja, tenemos o podemos tener el diagnóstico rápidamente de una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria mixta. Bicarbonato alto con PCO2 alto, sabemos que es una alcalosis metabólica predominante. Bicarbonato bajo y PCO2 baja, una alcalosis respiratoria predominante. Si aplicamos las reglas de compensación, si la PCO2 medida es muy elevada, tenemos una alcalosis metabólica y una acidosis respiratoria mixta. Una PCO2 muy baja, de acuerdo a las reglas de compensación, con un bicarbonato alto tendremos una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria mixta. Vamos directo aquí. Un bicarbonato bajo con un bicarbonato medido muy bajo, entonces tendremos una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica mixta. Si el bicarbonato está bajo y el bicarbonato medido está muy alto, encontramos una alcalosis respiratoria con una alcalosis metabólica mixta. ¿Alguna duda con este cuadro? ¿No? Bueno, entonces, ya entrando en materia de los trastornos mixtos, podemos tener la combinación de una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Aquí, en estos pacientes, pues lo ideal para una acidosis metabólica hay que estimar la compensación con la fórmula de Winter u otras. Si la PCO2 esperada excede incluso 5 milímetros de mercurio, recordemos que el límite de compensación es 10, pero aunque sea nada más, aunque se exceda nada más por 5 milímetros de mercurio, ya se considera una acidosis respiratoria sobreagregada. Este tipo de trastorno mixto está asociado a paro cardíaco, inestabilidad hemodinámica en pacientes con EPOC. Obviamente, inestabilidad hemodinámica puede ser hipotensión, y aunado al proceso hipóxico de EPOC, pues puede llevar a aumento de lactato sérico. Una falla renal severa asociada a insuficiencia respiratoria hipercápnica, la acidosis láctica con sedantes y narcóticos, una parálisis hipocalemia, pero a veces también puede ser con hipercalemia de los músculos respiratorios en pacientes con diarrea, el origen de la acidosis metabólica, o una acidosis tubular renal con anion gap normal. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Bueno, la verdad dejé a propósito los esquemas en inglés porque son los originales del capítulo del libro. Entonces, en el contexto de una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria, hay que valorar dos cosas. El paciente tiene encefalopatía hipercápnica severa o estabilidad hemodinámica, y si el paciente tiene falla renal, sobrecarga de líquidos o insuficiencia cardíaca, hacia dos horizontes tiene que apuntar nuestro algoritmo. Sí, entonces considerar ventilación mecánica no invasiva con mascarilla. Si no es adecuado o no responde a esto, hay que considerar la intubación con ventilación mecánica soporte. Y el tratamiento, digamos, definitivo es corregir las causas reversibles de la disfunción pulmonar, ya sea que pueda ser secundaria una infección, a un EPOC exacerbado, y si también requiere esteroides, ¿no? Si no tiene encefalopatía hipercápnica o inestabilidad hemodinámica, hay que administrar O2 vía puntas nasales, ¿sale? Y nuevamente atacar de fondo las patologías pulmonares con antibiótico, broncodilatador o corticosteroides. Pero ojo, si la PCO2, la oxigenación, la PaO2 es menor a 55 milímetros de mercurio, ya tenemos que
aumentar o escalonar nuestra terapia respiratoria, quizá de oxígeno a flujo, haya una ventilación mecánica no invasiva. En cuanto al trastorno renal, al exceso de fluidos o a la insuficiencia cardíaca, si sí las presenta, hay que meter este paciente a diálisis o a hiperfiltración con suplementación del álcali. Si no tiene, pero el pH es menor a 7.1, hay que administrar bicarbonato. Y si no, pero la PCO2 es mayor a 50 milímetros de mercurio, ya hay que volver a retomar una medida respiratoria no invasiva. ¿Alguna pregunta con este algoritmo? ¿No? Ok. Bueno, otro trastorno es la alcalosis metabólica aunado con una alcalosis respiratoria. Este trastorno está asociado a hipocapnia primaria, asociado a enfermedad hepática crónica, porque estos pacientes desarrollan una alcalosis metabólica generalmente son pacientes que pues el aumento de la urea los induce al vómito, o muchas veces se les coloca sonda nasogástrica y les andamos ahí retirando. Usan diuréticos, especialmente, pues ya sabemos, hasta incluso de asa o ahorradores de potasio. Y pues obviamente alcalosis metabólica por hipocalemia severa. En estos pacientes la administración de álcali, como ya sean antiácidos, incluso una carguita, ¿no?, de solución Hartmann puede llevarlos a este estado debido a que, bueno, la solución Hartmann o lactato de Ringer pues tiene lactato, ¿no? Entonces estos productos pueden condicionar un estado de alcalosis metabólica. Los pacientes en ventilación mecánica con frecuencias respiratorias altas. Otro error también quizá que cometemos en un paciente con enfermedad obstructiva. Tratamos de compensar o de sacar el CO2 con frecuencias respiratorias altas, cuando lo que debemos de hacer es aumentar el tiempo de la relación inspiración-expiración. Las pacientes embarazadas pueden padecer alcalosis respiratoria debido ¿por qué? Pues el estado de gravidez aumenta el diafragma y no hay una adecuada compliance. Y las altas concentraciones de progesterona también inducen a una alcalosis metabólica. Y todas estos eventos que quizá estén compensando puedan agravarse debido a que lleguen a vomitar. Por eso hay que tener cuidado en las pacientes con hiperemesis gravídica. Pacientes con insuficiencia cardíaca que vomitaron y también se les administró diurético e hipocalemia severa. ¿Cuál es el manejo para estos pacientes? La alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria, hay que implementar medidas para las causas específicas. ¿Qué vamos a hacer si es debido a hipoxemia? Pues administrar oxígeno. Si es debido a la ventilación mecánica, pues disminuir la frecuencia respiratoria sería una buena opción, o cambiar los parámetros del ventilador. Esto puede hacer con sedación o sin, debe de realizarse con sedación, pero con o sin parálisis muscular. Si el pH es mayor a 7.55, aunado a inestabilidad hemodinámica o a un estado mental alterado o aunado a una arritmia cardíaca, considerar corregir el pH hacia una meta de 7.5, reduciendo la captación de bicarbonato con acetazolamida, aumentando los líquidos, que bueno, esto también puede ser controversial, o colocando al paciente en hemodiálisis y reponiendo bicarbonato de manera oportuna y pequeña.
También, si este trastorno mixto está condicionado por una depresión de volumen, pues hay que administrar soluciones sin diurético. Si es debido a una disminución en el potasio sérico, pues reponer el potasio. Si tiene insuficiencia cardíaca, hay que optar por un diurético que sea del tipo acetazolamida con una infusión de cloruro de sodio. Si tiene falla renal severa, administrar pequeñas cantidades de bicarbonato y disminuir las concentraciones de bicarbonato, con ultrafiltración y una infusión de solución salina para reponer el volumen. Si el paciente está vomitando o tiene descarga estomacal, pues disminución en la secreción de cloruro de sodio. ¿Alguna duda con este cuadro? Ok. Bueno, otro trastorno es la alcalosis metabólica y la acidosis respiratoria. Este es de los trastornos mixtos más comunes. La presentación clásica es un paciente con EPOC, utilizando diurético o sedante, o alguna otra causa que llegue a condicionar alcalosis metabólica, ya sea vómito o uso de corticosteroides. Este paciente crítico está con ventilación mecánica, con hipocalemia y con debilidad diafragmática. Entonces, el manejo de estos pacientes, la alcalosis metabólica con acidosis respiratoria, puede ser, si tiene encefalopatía hipercápnica severa o inestabilidad hemodinámica, hay que considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva, pero si no es suficiente, considerar entubarlo con estándares normales y también corregir las causas de la disfunción pulmonar, ya sea con antibióticos, si está infectado, con broncodilatador, si tiene broncoespasmo y con corticosteroides, porque sabemos que esta es una patología pues, meramente inflamatoria. ¿Qué otro aspecto debemos de tomar en cuenta? Bueno, si no está inestable, podemos administrar oxígeno vía nasal y también atacar el problema de fondo. Si la PaO2 es menor a 55 milímetros de mercurio, si está reteniendo CO2 o el estado mental se deteriora, tenemos que escalar nuestra terapia de oxígeno. Del otro lado, si el volumen extracelular está disminuido, administrar soluciones hipotónicas sin diurético. Si tiene disminución en el potasio sérico, hay que administrarlo, reponerlo. Si está aunado a una insuficiencia cardíaca, recuerden, acetazolamida. Ultrafiltración con reemplazo del volumen con solución salina. Si tiene falla renal severa, disminuir el bicarbonato sérico con ultrafiltración y reponiendo el volumen con solución salina. Si es debido a que vomitó o tiene descarga gástrica, inhibidores de la secreción del ácido clorhídrico. Y si tiene un bicarbonato mayor a 40 milimoles en plasma, considerar acetazolamida también. ¿Alguna duda con este algoritmo? Bueno, ya de los últimos, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Este trastorno se caracteriza por tener un pH cercano al normal. La acidosis metabólica es muy grande y la alcalosis respiratoria también. Es muy común en pacientes críticos en la UCI y está asociado a alta mortalidad. ¿Por qué puede ser esto? Porque el paciente tiene fiebre, porque el paciente está hipotenso. Si está hipotenso, puede desarrollar acidosis metabólica. Si está séptico o en choque séptico, acidosis metabólica por aumento del lactato. El paciente puede estar en edema agudo pulmonar, no está oxigenando bien, o puede desarrollar una tromboembolia pulmonar. Hipoxemia,
Ventilación mecánica, como ya lo mencionamos, pacientes con asma severa, o sea, asma casi mortal, sí pueden desarrollar la alcalosis respiratoria. Uso excesivo de agonistas beta, ¿por qué? Acuérdense que aumenta el consumo de oxígeno a nivel miocárdico y los corticosteroides. Y algunos trastornos de anion gap elevado, ya sea la cetoacidosis, acidosis metabólica, con alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque nuestro paciente está hiperventilando, ¿no? Y en pacientes con intoxicación de salicilatos. ¿Qué nos dice este algoritmo? Implementar medidas para las causas primarias. Pero, ¿qué tenemos que hacer si el paciente tiene intoxicación por salicilatos? Quizá inducir emesis gástrica para disminuir la absorción del mismo. Administrar quizá carbón activado con sorbitol para que también lo pueda evacuar. Forzar la diuresis y una alcalinización urinaria. Pero si es muy severo, el último recurso será la hemodiálisis para un envenenamiento severo. La hipoxemia, pues obviamente administrar oxígeno. Si es debido a ventilación mecánica, añadir un poco de volumen, o sea, del espacio muerto, o cambiar el modo ventilatorio. Si es persistente, hay que sedar al paciente y con o sin parálisis muscular. Si es un paciente séptico con falla circulatoria o hepática, hay que tratar esas causas. Sepsis, pues antibiótico, vasopresor. Si es una insuficiencia renal avanzada, o tiene exceso de líquidos o tiene insuficiencia cardíaca, pues lo ideal sería diálisis o hiperfiltración con suplemento de bicarbonato. Pero si no tiene estos y el pH es menor a 7.1, solamente hay que administrar bicarbonato. Otra parte, las acidosis metabólicas mixtas. En estas vamos a encontrar un anion gap elevado. Generalmente es en pacientes urémicos con falla renal. Y también la acidosis metabólica hiperclorémica mixta, que también es vista en una acidosis tubular renal o que llegan a recibir acetazolamida porque llegan a perder cantidades pues importantes de bicarbonato, ya sea por el diurético, por la acetazolamida o por una diarrea severa. Y estas pueden progresar a una acidosis metabólica con anion gap elevado. También están presentes en los pacientes con la cetoacidosis. ¿Qué tiene el paciente con cetoacidosis? Cuerpos cetónicos, ¿no? Que disminuyen el pH. Pero ¿qué hacemos o cuál es la primera medida para revertir esa cetoacidosis? Pues administramos cantidades importantes de líquido. ¿Y qué líquido metemos de preferencia? Solución salina. ¿Y en qué es rico la solución salina? Pues en cloro. Las alcalosis metabólicas mixtas. Estas se van a encontrar en patologías que predisponen al aumento del bicarbonato, como la terapia con diuréticos. ¿Cuál es el más importante? Los tiacídicos. El vómito, el exceso de mineralocorticoides, porque también nos ayuda a perder potasio, y bueno, también los niveles bajos de potasio. Ahora, así como hay desórdenes dobles, pueden haber triples, incluso pueden haber cuádruples, pero esos son muy raros y ya son, digamos que, tarea del nefrólogo por la enfermedad renal crónica de base. Pero con respecto a los desórdenes triples, pues vamos a tenerlo debido a que pueden englobar 2 trastornos metabólicos y uno respiratorio, ya sea alcalosis o acidosis. Estos son los más comunes, 2 trastornos metabólicos y un respiratorio. Pero también podemos tener un desorden triple si englobamos 2 trastornos respiratorios en combinación de una acidosis o alcalosis metabólica. Y bueno, gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pues estoy pendiente. ¿Alguna duda? Gracias. 'Muchas gracias'. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? 'Muchas gracias'. 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 'Muchas graci
Hola, doctor, buen día. Hola. Nada más respecto a los trastornos triples, según había leído que no puede haber dos trastornos respiratorios conjuntos, que era como una regla. No sé si aplique para la definición que nos acaba de comentar. O sea, comenta ahí trastornos triples que son dos respiratorios y uno metabólico. ¿Esto puede existir? O sea, ¿sí es parte de la definición o porque según había leído que no se podía? Sí. Abraham, ¿quieres comentar algo? Pues sí es posible, debido a que ah, eh, ah, en pacientes con EPOC también se puede desarrollar o se puede hacer un overlap entre una acidosis y una alcalosis respiratoria. Y el trastorno metabólico te lo puede dar cualquier alteración de los ácidos orgánicos. Son menos comunes, pero sí pueden existir. Ok. Sí, de acuerdo. Estamos hablando de condiciones totalmente extraordinarias, ¿no? O sea, es una situación totalmente atípica y quizá incluso hasta subdiagnosticada por lo infrecuente que puede llegar a ser. Sí puede ser, pero de verdad es extremadamente raro. Ok, Incluso, es difícil llegar a pensar en un trastorno triple, ¿no? Pero sí pudiera ser. gracias, ¿Algún doctor. otro comentario o pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, muy bien, Abraham, también, muy buena tu clase. Insisto en esto de los gráficos en inglés, Sí. no le quitas ningún mérito al autor en el que tú traduzcas sus gráficos, ¿no? Es algo que es muy bueno, te sirve a ti, nos sirve a nosotros, y siempre considerando, como bien lo hiciste, poniendo la referencia en este caso, del libro en el que basaste tu clase. Muy buena presentación, nada más ese pequeño detalle. Y la otra, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta, algo más que quieran comentar, ¿no? Doctora Rodríguez, vi que estaba el doctor Guzmán, maestro Díaz, doctor Escarela. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? No. Siendo así, pues entonces terminamos la clase y nos veríamos el día de mañana. Nada más le pediría yo a los residentes de medicina interna y de Radionco que me esperen tantito en línea, para darles un aviso parroquial, y los demás, pues nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Gracias, que tengan buen día. Bueno, este, lo que les quiero comentar es lo siguiente. Vamos a empezar ya con las sesiones de bibliográficas de revisión de artículos. Entonces, vamos a empezar este viernes y yo creo que las vamos a poner a las 12:45, entre 12:45 y 1 de la tarde. ¿Por qué ese horario? Para que ustedes vayan midiendo sus tiempos y los que estén en sector se apuren en ese momento para que puedan salir y unirse a la clase, o a la sesión. Posiblemente yo me tenga que unir incluso desde el vehículo, porque la idea es que ya empecemos y buscando un mejor horario para poderla acomodar, pues ese sería, ¿no? Entre 12:45 y la 1, para tener una sesión de aproximadamente 1 hora, con la revisión de un artículo, la revisión crítica de la literatura. Este, entonces, sería esa hora. Así nosotros aproximadamente entraríamos a sector entre 8:30, 9, y apurarnos para que a las 12:30 estemos saliendo y podernos unir al cuarto para la 1 a la sesión. ¿De acuerdo? Este,
el primer artículo que revisaremos, se los mando en un rato en el chat, es la posición de los rusos sobre la revisión de la vacuna Sputnik V, y que salió en Lancet el mes pasado. La verdad es que está muy bueno ese artículo y tiene muchas cosas que podemos aprender de ese artículo. Vamos a invitar al doctor Juan Suárez Cuenca a ver si se puede unir con nosotros. Él es doctor en ciencias y con postdoctorado, para que podamos sacar el máximo provecho de eso. De cualquier manera, bueno, pues yo con los pocos conocimientos de estadística y todo esto que aprendimos en la maestría, pues lo revisaremos, ¿no? Y la manera de, bueno, la lista o el calendario para presentar, no lo he terminado de redactar, pero vamos a empezar de manera, por orden alfabético, de manera inversa, a como empezamos el rol de las clases. Siendo así, me parece que el primer artículo le tocaría a Alexis. ¿Andas por ahí, Alexis? Sí, Doc, aquí estoy, lo escucho. Ok, sí, entonces te pediría que para el viernes nos prepares esa revisión. Ahorita que terminemos la clase, o no, la sesión, les mando luego el artículo para que, ¿cómo se llama? Ya lo puedas empezar a trabajar en cuanto lo recibas, ¿sale? Y de ahí nos iremos cada semana en ese horario. El único viernes que no se daría la clase sería el día, ¿cómo se llama esto? El día de la sesión radiográfica que quedó para el viernes 26. Entonces, ese día no tendríamos artículo. Los demás viernes del mes sí tendríamos la sesión bibliográfica, ¿de acuerdo? Y el próximo mes, ya les había comentado, ya empezamos con el seminario de investigación. ¿Listo? ¿Tiene alguien alguna duda? Doctor, yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? No sé, quería proponer si en algún momento pudiésemos tener con usted alguna sesión enfocada a lo que estamos viendo en piso, sobre todo por cuestiones de manejo de ventiladores. ¿De manejo de qué? De ventiladores. Ok. A lo mejor pues entiendo que no es propio de nuestro año, pero para que por lo menos cuando estemos nosotros en piso podamos tener una idea de no sé, metas de protección pulmonar o cómo manejar los ventiladores, para que tengamos por lo menos una pequeña barradita y sepamos qué hacer y llegase a pasar algo. Listo. Entonces, lo que queremos es una sesión de ventilación mecánica, ¿correcto? ¿Entiendo bien? Sí, doctor. Mónica, ¿andas por ahí? Sí, doctora, aquí estoy. No, es que están haciendo preguntas los niños. Vamos a intentar, doctora Escarela, ¿podría apagar tanto su micro? Vamos a intentar programarlo, Mónica. Si Ajá. todos están de acuerdo y no tienen objeción, a ver si podemos hacerla un sábado en la mañana. Ok, sí, doctor. Temprano, con el objeto de que podamos avanzar lo más que podamos. Y la otra, a ver si podemos invitar al doctor, ¿cómo se llama? O a la doctora Barragán o al doctor Ambris, cualquiera de los dos neumólogos, para que nos apoyen un poquito con esta sesión de ventilación mecánica. Sí. ¿De acuerdo? Sí, doctor. La idea sería como una introducción básica lo revisamos sin ningún problema. Nada más, sí no me gustaría que tomáramos el tiempo de una clase, porque, bueno, a lo largo del año verán que llega un momento en que cubrir el programa del PUEM se vuelve cuesta arriba. Entonces, la idea es no quitar sesiones o quitar las menores posibles del PUEM, para que el día que se presenten al examen hayamos cubierto por lo menos el 90% del programa. Ok. ¿Sería igual la sesión por Zoom o un sábado Sí. temprano? Ok. No podemos hacer nada presencial. Ok, sí. ¿Sale?
Sí, doctor. Sí, sería por Zoom. Voy a platicar con el doctor Ambriz y con la doctora Barragán a ver quién de los dos nos puede apoyar, y si no, pues entre nosotros, ¿no? Ok. Hecho. Gracias, doctor. Bueno, Sí, no, doctor, ¿de y qué? aprovechando esa petición, quería ver si, si también, o sea, igual y algún otro día, o no sé si en ese momento, también como ver en cuanto al tema de los pacientes, como lo importante para ellos, o sea, tanto para nosotros como para aprender y, no sé, por ejemplo, los ingresos, qué scores tienen que tener, o sea, el SOFA, el NEWS y todo ese tipo de cosas, pero si nos pudieran como, digo, lo estamos haciendo como lo hemos ido leyendo, incluso entre nosotros nos hemos estado apoyando, pero pues nada como que ustedes nos ayudaran o nos guiaran un poquito más en cuanto a eso, por ejemplo, un paciente que ingresa, un paciente, lo importante en el pase de visita, en cuanto al aprendizaje, ¿no? Para que no se vuelva, obviamente, como una rutina. Listo. COVID, ¿no? Ajá, sí. Ok. Vamos a programar otra sesión. El próximo lunes es festivo y no tenemos ahí clase. Ok, Entonces vamos a programar una sesión de COVID para el próximo lunes en la mañana. va. Sobre el abordaje, el flujograma y todo esto del COVID. ¿De Sí, acuerdo? sí. Esa sesión, yo me encargo Ok, doc. y yo platico con los doctores de los otros adscritos para ver quién más nos quiere apoyar para platicar sobre el abordaje, sobre el flujograma, los tratamientos, etcétera, ¿no? Ujú. Y la rutina, pues, de piso, más que nada, ¿no? Sí, Lo platicamos, claro que sí. gracias, doctor. Lo programamos para el próximo lunes. Ok, ¿Hecho? sí. Bueno, ¿algo más? Doc, yo tengo una duda. Sí. Solo quería saber si ya tienen alguna información sobre la vacuna. No, Mariana, todavía no tenemos la vacuna, nada de la vacuna. Nos comentó la doctora Muñoz la semana pasada que estaban por recibir esta semana nuevas dosis de vacunación y que Enseñanza nos iba a contactar o confirmar para ver cuándo les tocaba la vacuna. Pero no nos han dicho nada. Entonces, en esta semana yo pregunto en Enseñanza para ver si hay algo, y pues les voy avisando, ¿no? Yo les aviso en cuanto sepa algo, ya saben que yo les transmito luego la información. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces siendo así, aquí le paramos, pues ahí nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Gracias. Bye. Igual. Gracias.